Efectivamente, vivir con una persona que tiene una enfermedad de la que se habla poco, a la que se teme mucho, es una enfermedad grave, puede ser muy difícil. Y es el caso de Amanda Marton cuando pudo tener en una experiencia personal la vida y la perspectiva cercana de tener a su propia madre con esquizofrenia. Amanda escribió un libro sobre esta experiencia que permite ver cómo uno puede identificar de manera temprana ciertos rasgos que hablan de que hay algo que se debe atender, pero también cuál fue su propia ruta a través del dolor para poder hacer nuevos aprendizajes sobre la esquizofrenia y también nuevas aperturas de mirada para ver cómo podemos coexistir de mejor manera con un diagnóstico así de difícil, pero de una manera más comprensiva y empática. Revisémoslo. Muchas gracias por estar aquí, Amanda. Gracias a ustedes por la invitación. Quisiera partir con la esquizofrenia como enfermedad. Efectivamente, nosotros somos un programa de salud mental, llevamos 3 años al aire y hemos hablado muy pocas veces de esquizofrenia y eso también habla de cómo la sociedad se relaciona con esta enfermedad. Entonces, lo primero que quería saber a propósito de tu investigación científica y de tu experiencia personal es ¿qué debería sentir alguien que tiene recién un diagnóstico de esquizofrenia y alguien que es un familiar de esa persona respecto de cómo enfrentarse a algo, a esa nueva información de su vida, ¿no? Sí, yo lo que vi en base a la investigación del libro es que generalmente cuando una persona es diagnosticada con esquizofrenia, lo primero que siente esa persona es miedo, pero siente miedo porque ya nuestras sociedades tienen una serie de estereotipos vinculados con lo que es la esquizofrenia. Entonces, se tiene el miedo de tener determinados delirios o desconexiones con la realidad. Se tiene miedo porque sabe que va a sufrir un estigma social por tener esa enfermedad. Se sabe, o tiene miedo de generar algún grado de violencia o daño a un tercero. Y gran parte de eso son estereotipos o construcciones sociales que son posibles de ser cambiadas. Pero para eso sí necesitamos el apoyo de nuestro entorno, de las personas a nuestro alrededor. Yo veía, por ejemplo, muchas personas con esquizofrenia a las que entrevisté que me decían que tenían mucho miedo cuando conocían a alguien de contar su diagnóstico, porque incluso cuando era una relación de pareja, porque sentían que esa persona se podía alejar de ellas de saberlo. Y yo como periodista, quizás sea una deformación profesional, pero creo genuinamente que cuando tenemos informaciones sobre algo, tomamos mejores decisiones y las personas a nuestro alrededor saben lidiar mejor con ciertas situaciones. Entonces, ¿qué le podría decir a una persona recién diagnosticada? Primero, que duro, que claramente no va a ser fácil, pero que la mejor manera de lidiar con eso es conversando con las personas a su alrededor, transparentando la situación y no volviendo la esquizofrenia un tema tabú al interior de su familia o de sus círculos personales. Y a las personas de la familia, definitivamente decirles que no conviertan a la persona en un niño o una niña, que sepa que el diagnóstico es solamente eso, un diagnóstico, pero que la persona que está detrás de él sigue existiendo y no puede ser infantilizada. Esa persona tiene que ser partícipe de todos los procesos de toma de decisiones porque en el fondo solamente uno puede cuidar a sí mismo de manera más apropiada o en profundidad. Voy a volver sobre varios puntos de tu respuesta. La primera tiene que ver con los estereotipos. Los estereotipos en torno a las enfermedades de salud mental habitualmente representan la versión más extrema de esa enfermedad, ¿no? Como la versión más manifiesta, pero hay muchos grises. Y me imagino que tú en tus conversaciones con personas con esquizofrenia pudiste hablar de esos grises, porque me ha tocado también conocer casos como, hola, soy padre, tengo hijos y tengo esquizofrenia. Una persona que me decía ese tipo de cosas como en parte como chiste y no también en chiste, ¿no? Claro. Entonces también quisiera que tú que sabes más de esquizofrenia, nos cuentes un poco de cómo puede ser una vida cotidiana e integrada de una persona con esquizofrenia. Sí, es muy bueno lo que dices, porque generalmente cuando alguien es diagnosticado con algo, sabemos que esa persona va a tener eso. En el caso de la esquizofrenia es algo
tradicionalmente permanente. Es muy raro que la esquizofrenia se vaya, aunque hay algunos casos particulares en que la persona ya no manifestó otros brotes psicóticos ni crisis en profundidad. Pero a mí me ha pasado que desde que conté que mi mamá tenía esquizofrenia, muchas personas me decían, ay, pero ¿cómo es vivir diariamente con alguien? Qué problemático debe ser, porque siempre se imaginan que una persona con esquizofrenia es la persona en su momento de un brote psicótico. Claro. Pero los brotes no ocurren siempre. E incluso cuando ocurren, no siempre son lo que el cine o el espectáculo han hecho, de mostrarlo como episodios como de mucha desconexión con la realidad o de algún grado de violencia. No necesariamente son así. En el caso de mi mamá, por ejemplo, su primer brote psicótico, yo me enteré escribiendo el libro, fue un episodio de celopatía. O sea, era un momento en que ella tenía muchos celos de mi papá, tenía la desconfianza de que él la estaba engañando. Y las personas a su alrededor no se dieron cuenta de que eso era un brote psicótico, porque a cualquier persona le puede pasar tener celos de alguien, ¿cierto? Sabemos que no son sanos, pero a cualquier persona le puede pasar. Entonces, lo primero que diría a cualquier persona es que vivir con una persona con esquizofrenia no es vivir en una situación de brote psicótico en cualquier momento, e incluso los brotes psicóticos no necesariamente van a ser violentos. Eso sería lo primero. ¿Y qué puedo decir de mi mamá? Bueno, primero, es mi madre, es una mujer inteligentísima, es fotógrafa, es historiadora, es muy curiosa, devora libros. Además fue esposa, ahora ya está divorciada, pero fue esposa, es hija. Entonces siento que reducirla a la esquizofrenia es como si me redujeran a mí solo A ser hija de una a persona. ser hija con de una esquizofrenia. persona. Exacto. Solamente a ser hija de una persona con esquizofrenia, y creo que todos los seres humanos somos mucho más que eso, ¿cierto? Tenemos miles de capas. Pero también es interesante el tema de cómo es vivir una persona con esquizofrenia, en el sentido de que hay manifestaciones distintas. Todo el mundo recuerda, o hay nociones generales de lo que son los episodios psicóticos, que son los que, entre comillas, generan miedo, que no tiene por qué ser así. Pero muy pocas personas hablan, por ejemplo, que una persona con esquizofrenia también tiene episodios, entre comillas, negativos, como lo dice la literatura médica, que son, por ejemplo, cuando esas personas toman la decisión de estar más encerradas en la casa, no quieren compartir tanto con otras personas, es decir, se vuelven un poco ermitañas. Es raro que alguien diga, una persona con esquizofrenia se vincula a ser una persona en soledad, pero eso también puede ser un síntoma de ese diagnóstico al que deberíamos estar atentos también. Algo que por lo que quisiera pasar muy brevemente es, ¿cuáles son pistas de que puedo tener esquizofrenia? Uy, es muy difícil hablar de eso. En primer lugar, porque yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra, y puedo hablar desde mi experiencia como hija y de lo que he visto en términos periodísticos. Porque además la esquizofrenia es un espectro. De hecho, claro. Muchas personas dicen que deberíamos hablar de esquizofrenias, porque hay tantas esquizofrenias como hay personas. En el caso de mi madre, por lo menos, las pistas son cosas muy cotidianas. Han sido, por ejemplo, un descuido mayor de su higiene personal, algunas frases que no siempre tenían sentido. En algunas ocasiones también consumía ciertos alimentos que quizás en otros momentos no consumía. Entonces eran cosas muy cotidianas. Pero es como que uno identifica una persona con una identidad y de repente tiene un poco otra. Exacto. En cosas sutiles, como lo de la comida. Exacto, y en ese sentido es donde entra la familia o nuestros seres queridos, ¿cierto? Solamente uno es capaz de identificar, por ejemplo, si tenemos a un papá con consumo abusivo de sustancias alcohólicas, por ejemplo, solamente nosotros somos capaces de identificar cuando esa persona está en un momento difícil con el alcohol, ¿cierto? Porque somos grandes observadores del otro. Exacto. Yo diría que con la esquizofrenia pasa lo mismo. En el caso de mi mamá fueron esos. Y claro, los episodios en que uno suele darse cuenta más evidentemente son los episodios psicóticos, que es de esa desconexión mayor con la realidad. En mi caso personal fue cuando mi mamá me preguntaba por mis hermanas y yo no tengo hermanas. Entonces lo que le podría decir a todos es que estén atentos a las singularidades del individuo y cómo es su rutina, y cuando hay un quiebre de esa rutina puede ser que sea algo
como esquizofrenia, pero también podría ser otros trastornos a la mente. Amanda, yo al presentar esta entrevista quería abordar dos cosas de tu experiencia, que son las que aborda tu libro. Por un lado, esto que acabamos de hablar sobre el gran tabú que existe y la enorme ignorancia que tenemos todos sobre esta enfermedad. Pero la otra es algo muy desde la hija, porque tú eres una persona muy joven, pero es una persona muy vivida, evidentemente. Y eso tiene una relación muy directa, lo digo sin pruebas, pero tampoco con dudas, ¿verdad? Con el dolor, con la adversidad, con lo que es desafiante en la vida, ¿no? Entonces, ahora que ya eres una adulta, en tu solidaridad como con tu niña, ¿cómo ha sido también el proceso de ser consciente de que tu infancia tal vez a propósito de esto tuvo ciertos descuidos y cómo ha sido ir sanando ese proceso también en tu adultez? Fíjate que yo no suelo ser una persona negativa en mis análisis, sí tiendo a ver las cosas de una manera más optimista y no porque no sea una persona que es capaz de conectarse con la realidad y darse cuenta de eso, pero creo que una característica muy personal que además heredé de mi mamá, de ser más optimista que pesimista. Y no había pensado que mi vida había sido difícil o dura o distinta porque de era la que otras vidas conocías. hasta que publiqué el libro. Eso para mí yo diría que fue uno de los efectos más impactantes de la publicación del libro, porque mucha gente me ha dicho qué fuerte, qué valiente, y yo jamás hubiese dicho que yo soy valiente o que soy fuerte por haber vivido lo que viví. A mí sí me parece que mi mamá es una persona muy fuerte, muy resiliente, porque finalmente el diagnóstico la afecta a ella. Ella fue quien tuvo que lidiar con, por ejemplo, personas que se alejaron por la esquizofrenia o personas que cambiaron su forma de relacionarse con ella con la esquizofrenia, o trabajos en los que no logró desempeñarse como quería desempeñarse gracias a la enfermedad, etc. Entonces me parece que mi mamá es la persona valiente, no yo. Pero no puedo negar que el recibir todos esos comentarios me hizo también replantearme y volver a analizar mi propia vida. Y en ese sentido, insisto con la idea de que personas informadas toman mejores decisiones. Cuando empecé la investigación y vi todo lo que nos pasó a nivel familiar, pero también la situación de otras personas con esquizofrenia, dije, si yo llego a heredar esto, no quiero que me pase lo mismo que mi mamá. Quiero ser capaz de mantener mi relación de pareja porque me siento muy afortunada de tener esa relación de pareja. No quiero que se produzca un divorcio, no quiero que mis amigos se alejen de mí. Entonces fui comunicando un poco todas las posibilidades a todas las personas a mi alrededor para también hacer con que ellas fueran partícipes de ese cuidado que yo creo que tiene que ser colectivo en caso de que yo heredara la esquizofrenia. Es un buen punto el que planteas, porque muchas enfermedades de salud mental, por múltiples razones, se heredan por distintos, a veces de manera genética, otras por el contexto, ¿no? Que el contexto también se hereda, es educativo, somos animales de grupos, ¿verdad? Sí. Aprendemos entre nosotros. Y por lo mismo me parece muy interesante este desafío que tenías tú como de llegar a una cierta edad para saber si iba a manifestar en ti o no la enfermedad. ¿Cómo administraste ese miedo, además de con la información y la comunicación, y cómo pudiste como llevar este periodo como hasta que supieras o no que se iba a manifestar en ti? Sí, yo creo que fueron muchos momentos. Yo me enteré de que por ser hija de mi mamá podría llegar a heredar la esquizofrenia cuando tenía 20 años. Entonces agradezco mucho que haya sido a esa edad porque creo que de haber sido antes quizás hubiese tenido una adolescencia distinta. Yo mi adolescencia la tuve como todas las personas, me equivoqué 1.000.000 de veces, me peleé también 1.000.000 de veces, como es muy propio de la edad, ¿cierto? Y creo que quizás de haber sabido antes me hubiese puesto un grado de ansiedad innecesario. Claro. Pero eso no quita que cuando supe a los 20 también reaccioné en primer lugar con esa frase con la que parte el libro, que es no quería parecerme a ti, que es una frase terrible, no querer parecernos a una persona a la que amamos, pero es viable, ocurre mucho, incluso cuando nuestros papás o mamás no tienen alguna enfermedad mental. Pero creo que en un primer momento
me obsesioné tanto con la idea de tener esquizofrenia, de que podía llegar a heredarla, que si bien eso me sirvió para obtener más informaciones e ir detrás de mi historia familiar y también de más datos duros sobre la esquizofrenia, siento que también me hizo durante un periodo más o menos largo yo misma caer en prejuicios y caer en estereotipos de decir no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, que es algo súper nocivo también, porque si llegara a ocurrir, no sé, quizás yo estaría bien también con esquizofrenia. No, no fue así, pero esa última década de los 20 a los 30 me sirvió mucho para ir desconstruyendo esas ideas, rompiendo mis propios tabús y aprendiendo sobre el tema. Y finalmente no tuve un brote psicótico antes de los 30, eso significa que actualmente tengo la misma probabilidad de tener esquizofrenia que el resto de la población mundial. Todas las personas tenemos 1% de probabilidad de desarrollar esquizofrenia y creo que eso es muy importante, de que todos tengamos esa noción de que no necesariamente la esquizofrenia se hereda y que no necesariamente por no tener algún individuo en nuestra familia sin esquizofrenia, o sea, por no tener esquizofrenia en nuestra familia, no podamos desarrollarla. Al revés, sí podemos heredarla o sí podemos desarrollarla por estresores medioambientales, como se dice. Sí, igual encuentro que el título es súper valiente. Mi mamá murió de cáncer y en algún momento yo dije, yo no quiero tener cáncer como tú tampoco. O sea, y todo lo que eso significa y la carga que tiene el cáncer, ¿no? Claro. Y en ese sentido creo que es muy lindo el viaje de decir, igual no me quiero parecer a ti y está bien, digamos. Lo que pasa es que es muy castigada, por eso hablaba de este segundo tabú. Para cerrar, quisiera avanzar sobre lo que tú planteas del grupo, ¿no? Los seres humanos somos animales de grupo. Vivimos y nos sanamos en los grupos, tenemos una mejor vejez cuando estamos en grupo. Y en este caso, eso también es una verdad. Entonces quisiera que nos invitaras o que nos contaras cuál crees tú que es el rol de la comunidad, del grupo, de la familia, de los amigos, en hacernos responsables de los otros y por qué. Sí, yo creo que hay una mezcla ahí. Yo creo que lo primero es entender que las personas, en el caso con esquizofrenia, son las principales responsables de su cuidado. Todos nosotros somos los principales responsables. Hablabas de cáncer. Muchas personas con cáncer toman la decisión, por ejemplo, en algún momento de interrumpir su terapia y es una decisión totalmente personal, ¿cierto? Entonces, primero, no infantilizar a las personas que padecen cualquier trastorno mental, creo que es muy importante, pero luego se van como ampliando un poco la red. A la familia yo creo que es muy importante el rol social, es decir, su conexión con la sociedad, porque cuando la familia no se siente acompañada socialmente, va creando silencios y tabúes. Claro, no solo cuidar a la persona, sino a la familia de la persona. Exacto, totalmente. Porque cuando, por ejemplo, en el caso de mi familia no habló con nadie afuera de la familia de que mi mamá padecía esquizofrenia. Y creo que eso es una carga muy grande para sostener en nuestro círculo familiar. Sobre todo en nuestro caso, que en mi círculo familiar es muy pequeño. Y creo que eso trae otras consecuencias, ¿cierto?, para los individuos. Entonces, no puede ser que porque una persona fue diagnosticada, las otras también vean afectada su salud mental y sus relaciones sociales por miedos. Y por lo mismo, el rol de la sociedad ahí es acompañar a la persona diagnosticada, es acompañar a las familias, pero sobre todo porque somos seres sociales, como decías tú, porque personas con esquizofrenia, hay personas que quizás no logren trabajar, pero hay muchas personas que sí logran trabajar, hay personas que quizás no son madres, pero hay muchas otras que sí. Entonces, si nos relacionamos socialmente, cuidamos más. Yo creo mucho en esa idea del cuidado social y también de derribar estereotipos, porque me parece que hay muchas personas hoy con esquizofrenia que no están cuidándose o no están recibiendo las terapias y los tratamientos requeridos que podrían impulsarla a ser más partícipes de la sociedad, justamente porque se intentó el tabú y todo el estigma asociado a la esquizofrenia. Y eso solo se logra si empezamos a romper esas ideas, como se hizo en algún momento con el cáncer o como se hizo con la depresión, con los episodios de ansiedad, sobre todo después de la pandemia. Como se sigue haciendo, ¿no? Todavía es una tarea muy grande para todos. Muchas gracias, Amanda, por esta conversación. Gracias a ti. En esta revisión de la temporada 2024 vamos a ir a una pausa, pero volvemos con mucho más de Sanamente.